tenemos la fortuna de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Señores, gracias a toda la gente que está haciendo cosas por este programa que a veces me sorprenden. Señores, gracias, muchas gracias. Y viendo todo lo que observo, todo lo que sucede en el país, tengo que preguntarme que hasta dónde. Este es el periódico El Nacional de ayer en la tarde. Aquí abajo, Dani, este título en negro. Ley de aduanas coloca a República Dominicana a nivel de países desarrollados. Aquí está la glosa de esa noticia. Ley de aduanas coloca a República Dominicana a la vanguardia de la región. Aquí hay otro titular. ¿Cómo se hace propaganda con una ley? Nueva Ley General de Aduana sustituye la anterior de 68 años. Y aquí está otro titular. Todos los elogios a la ley de aduanas que traerá más seguridad jurídica. Aquí está. Ley de aduanas aumentaría competitividad del país. Y están hablando de que han reformado una ley de 68 años. Antes de entrar en el análisis de esto, quiero rendir culto, así a mi memoria. Les he hecho varias referencias y en conversaciones privadas de la gente que ha aprendido. De dos gentes, siendo muy niño, aprendí viendo el juicio contra los imputados de las hermanas Mirabal. Aprendí de esa prosa exquisita de Francisco Carvajal Martínez, quien en esa mayéutica que no aparece hoy, esa mayéutica socrática, sabía buscar la verdad del hecho político de las hermanas Mirabal y del hecho jurídico de las hermanas Mirabal, frente a otro coloso del verbo cervantino, un Héctor Barón Goico. De esas dos personas en posiciones contrarias, aprendí parte de lo que, teniendo apenas 8 o 9 años, me sentaba en el televisor con mi padre a ver ese juicio y a ver el verbo de estos dos hombres con un juez que no estaba mucho menos como presidente del tribunal. Tengo que decir eso así. Un juez apellido Soto. De esas dos personas aprendí a buscar la verdad. De esas dos personas aprendí desde niño a buscar la verdad por la belleza de su lenguaje en dos posiciones contrarias. Estoy hablando del Barón Goico y de Francisco Carvajal Martínez en la parte civil y Barón Goico defendiendo a los imputados del asesinato de las hermanas Mirabal. De ese contrapunto aprendí a valorar las cosas. Esa fue la luz que encontré de ese choque entre esos dos colosos de la palabra. Dos genios que hoy no encontramos. No encontramos esa mayéutica de Francisco Carvajal Martínez, ni tampoco ese verbo cervantino, esa ironía
en la palabra de Héctor Barón Goico. No encontramos eso hoy. Eso no aparece. Eso no aparece en un tribunal. Y esos privilegios Dios los puso a mi disposición siendo yo muy niño. He hecho este preámbulo para que veamos cómo se hace con una ley propaganda. Cómo el descaro de este gobierno haciendo propaganda con una ley que no se conoce la instalación, que no se conoce la validación todavía, ni de su diseño. ¿Dónde está la validación de la nueva ley de aduanas? La validación del diseño. ¿Cómo lo validamos? La instalación de esta nueva ley está validada, señor presidente, porque no voy a hablar con Yayo San Lobatón. Voy a hablar con el gobierno, que es que ha montado la propaganda con la ley. ¿Está validada la instalación de esta ley? ¿Está validada? ¿Está validada la operación de esta ley? ¿Cómo operará esta ley? La validación está. Los negociados de aduana de Jimaní, de Dajabón. Estoy poniendo esos casos en la frontera, en el Carrizal, en Elías Piña, en Pedernales. Esos negociados conocen el diseño de esta nueva ley, conocen la instalación, están validadas en Pedernales. Estoy preguntando, ¿está validada en Pedernales la operación de esta nueva ley? ¿Está validada en Elías Piña la operación? El desempeño de esta ley está validado en Dajabón, en Juana Méndez. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Punta Cana, está validado. En el muelle de Jaina, está validado. En los dos márgenes, en la oriental y en la occidental, está validado. Vayan al muelle de Jaina, Jaina Occidental. Vayan a Jaina Occidental para que ustedes vean la entrada del muelle de Jaina Occidental. Y le están diciendo a ustedes que esta ley compite con los países desarrollados. Vayan a ver si el muelle de Jaina Occidental se puede comparar con el muelle de Hamburgo en Alemania. Si se puede comparar. O con la zona de Colón en Panamá. Y a ustedes le están diciendo que la ley general de aduanas, la nueva ley general de aduanas, que sustituye la vieja porque tenía 68 años, es una ley que nos pone a competir con los primeros países del mundo, con las grandes economías del mundo. Esa presunción, esta vanidad. Vayan al muelle de Boca Chica. Vayan al muelle de Jaina Occidental y de Jaina Oriental. Yo tengo que pasar todos los días frente al muelle de Jaina Occidental. Vayan para que ustedes vean en las condiciones que eso está. Y estos señores le están vendiendo a ustedes una cosa que todavía no conocemos resultados. ¿Qué pasó aquí? Hace 3 años, con dos leyes medulares, la ley electoral y la ley de partidos. ¿Qué están haciendo hoy? ¿De qué están hablando hoy? De 2 leyes que se aprobaron y se promulgaron hace 3 años y ya hay que cambiarlas. Dos leyes que ha tenido que enmendar el propio Tribunal Constitucional de la República. Por eso pido la validación del diseño, la validación de la instalación, la validación de la operación de esta ley y la validación del desempeño, para que veamos a ver si no habrá ningún contratiempo con ella. Si no tendremos contratiempos con la nueva ley de aduanas. Pero aquí estamos jugando
a hacer propaganda con todo. Hacer propaganda con todo. Miren esto. Remesas dominicanos en el exterior generan 60,000 millones de dólares. Pregunto, ¿dónde está el Estado dominicano para estructurar la contraparte de ese gran servicio financiero y monetario, de esa generosidad monetaria y financiera que hacen los dominicanos en el exterior con este país? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos? ¿Por qué no presumimos de la contrapartida política que el Estado dominicano tiene con esta deuda cultural, esta deuda social con sus dominicanos ausentes? 60,000 millones de dólares en los últimos 10 años que han recibido esos dominicanos a cambio del Estado dominicano. Este Estado regala cada año 238,000 millones de pesos a grupos empresariales que el conjunto de esos grupos empresariales no colocan en las condiciones de supervivencia económica al país, en la forma que lo hacen los dominicanos en el exterior. Y le damos exoneraciones a esos grupos empresariales por 238,000 millones de pesos. 2,238,000 millones de pesos en 10 años en exenciones se le han otorgado a una masa de empresarios, póngale comillas, para que actúen económicamente, para que accionen económicamente el país. Pregunto, ese conjunto de empresarios que recibe esos 238,000 millones de pesos en exenciones fiscales, le agregan a las reservas en dólares, las reservas de divisa, 10,000 millones de dólares al año. La República Dominicana consigue 10,000 millones de dólares de esos grupos. Pregunto, ¿cuánto invierte la República Dominicana para conseguir estos 10,000 millones de dólares en remesa cada año? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto pagan de impuestos estos dominicanos ausentes en cada boleto aéreo? ¿Por qué es tan caro el boleto aéreo para esos dominicanos? El mismo Estado que otorga 238,000 millones de pesos en exoneraciones es incapaz siquiera de revisar el impuesto a los boletos aéreos de esos dominicanos que nos agregan 10,000 millones de dólares cada año en remesa. ¿Cuánto le cuestan los servicios consulares? ¿Cuánto le cuesta? Todavía, si son dominicanos nacionalizados, tienen que pagar $10 por una tarjeta turística como extranjeros en su propia tierra. Y a estos empresarios, este Estado le otorga 238,000 millones de pesos que no se parecen a los ingresos en divisa que recibe el país por concepto de remesa. Que me digan algún renglón. El conjunto de estos empresarios, si le agregan al país en divisa 10,000 millones de dólares sin que el Estado tenga que invertir o hacer algún sacrificio.
quisiera que me dijeran, ¿cuánto le cuesta a ese dominicano en Estados Unidos una carta de ruta? ¿Cuánto le cuesta el visado? La renovación de un pasaporte. ¿Cuánto le cuesta? Y este estaba haciendo propaganda con leyes que no se conocen su aplicación. Con leyes que no se conoce su aplicación. Con leyes que no pueden mostrar un resultado de la hacienda, del ejercicio, de la aplicación de esa nueva ley. Y así se nos tiene. Así se nos tiene permanentemente. Bajo este bombardeo de propaganda. Con cosas que nadie conoce resultados. Y están dando por supuesto, están dando por bueno y válido lo que no se sabe cómo se aplica. Por eso vuelvo a Francisco Carvajal Martínez y a Héctor Barón Goico. ¿Dónde está el razonamiento de los periódicos de este país? He dicho que aquí de cada 100 periodistas, quizá 10 tengan el concepto claro de lo que son. El resto lo que hace es propaganda, lo que hace es relaciones públicas. Y esas relaciones públicas bien pagadas desde el Estado en los últimos 20 años han servido para adocenar, para convertir en zombies, en autómatas a los dominicanos en esta nación. Para eso es que ha servido. Para que gente ponga periodistas, comillas, a relacionadores públicos que van desde directores de periódicos hasta el más pequeño reportero, convertirlo en objeto de propaganda política, para que digan de funcionarios públicos lo que ellos no son capaces de decir de ellos mismos. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 20 años en este país. Gracias a la memoria de Héctor Barón Goico y de Francisco Carvajal Martínez, donde quiera que estén. Son gente que las tengo igual que Ramón Pina Acevedo, que no se van de mi vida, viven conmigo permanentemente. Vengo ahora. Es un lujo, la comida, otro lujo, los impuestos, tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. El periódico El Nacional de ayer en la tarde traía este titular. Pasan de 4,000 fallecimientos por coronavirus en República Dominicana. Esta era la glosa del periódico El Nacional. COVID ha matado más de 4,000 dominicanos. Con 8 fallecidos reportados hoy por salud pública, se elevó a 4,002 el total de decesos desde que comenzó la pandemia en el país en marzo del 2020. Es un dato que lo quiero enarbolar como preámbulo al tema que voy a presentar y a la discusión que voy a tener con ustedes sobre el tema profundo de esta nota. Cómo esa nota no deja de ser más que una información estadística sanitaria. Una estadística sanitaria. El hecho político no lo estamos mirando. El hecho humanitario no lo estamos observando. Repito, el hecho humanitario
el hecho político, el hecho humanitario, el hecho penal. De esto no lo estamos examinando. Estamos viendo el número, la estadística. El número, la estadística. El estado de emergencia empieza a encontrar resistencia en el Congreso. Ahí hay parte del hecho político de esas muertes. 4,000 muertos tenemos por COVID-19. Con el cambio de gobierno, 1,410 de marzo a agosto del 2020. 1,410 de marzo a agosto del 2020. Agosto 16, agosto 15. De agosto 16 a agosto 25 tenemos 4,000 muertes. ¿Cuánto dinero hemos gastado para contener esta pandemia? 500 millones de dólares en vacuna. Y hoy estamos buscando a la gente para vacunarle. Estamos en una persecución de seres humanos para vacunarle. Se fue julio y se está yendo agosto. Y la meta de vacunación está muy lejos de conseguirse. 41% de vacunados. 42%, porque es 41.9. Digamos, redondeemos, 42%. Nos faltan 18% para llegar al 70% del nivel de inmunidad de rebaño. Y estamos solamente viendo cifras. No estamos viendo cuánto se está gastando, cómo están sangrando la economía del Estado Dominicano. Nada de eso nos interesa. Porque lo que estamos mirando son estadísticas. Estadísticas. Y nos están convenciendo con estadísticas. Con números, con amasijos de números bien retocados. Eso es lo que se está haciendo en el país. Y lo propio pasa con nuestra seguridad. Porque este es un tema de seguridad. Esto es un tema humanitario. Aquí estamos haciendo propaganda de seguridad en los medios de comunicación los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Usted enciende un televisor, enciende un radio y oye al presidente hablándole del cuidado de la vida de ustedes. ¿Quién está dedicado a cuidar la vida de ustedes? A proteger sus vidas. Y habla hasta de un ministerio público independiente para proteger sus vidas. Habla de los programas de seguridad de la policía y de todo el que anda de interior y policía para cuidar sus vidas. Bajo arresto, 2 sospechosos de asesinar militar y a un locutor. Pregunto, ¿ese era el destino de esa gente? ¿Eso es lo que se merecían esas 2 personas? Eso es lo que este Estado debe garantizarle a estas 2 personas, independientemente de quiénes sean. El análisis de quiénes son lo haré en el curso de esta perolata, de esta conversación con ustedes. Eso es lo que merecen. Otro titular. Esto se llama, ¿ustedes saben cómo se llama eso? Obsolescencia programada. El Estado quiere sacar ese tema de los medios de comunicación y comienza a soltar ripios informativos para que ustedes vayan soltando. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con los pastores y la policía
en Villa Altagracia, allá cerca de Bonao. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de esos crímenes horrendos de la Policía Nacional? Aquí está. Familiares rechazan que asesinato tenga vínculo con Jean Alain Rodríguez. Al igual que ellos, considero lo mismo que consideran los familiares. Porque se ha querido retorcer que eso tiene que ver como que es una ejecución venida del sector de Jean Alain Rodríguez. Y a quien menos le convendría la muerte de este oficial es a Jean Alain Rodríguez. A quien menos le convendría. En eso coincido con los familiares. Pero yo juego siempre a los precedentes. Juego siempre a los precedentes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La muerte de un oficial ligado a una investigación de un ex procurador. Por eso las coletillas son siempre el chofer del ex procurador. El ex procurador bajo investigación del Ministerio Público. Y muere este oficial y su acompañante. Un hombre que su vida la dedicó a la conversación, a educar con su voz desde un micrófono. Cae también dentro de esta trama. A nosotros se nos ha enseñado o se nos ha impuesto un ministerio público independiente. Esa es la doctrina de un ministerio público independiente. Un ministerio público que, como en el caso de Odebrecht, está pidiendo condenas ridículas para los imputados de Odebrecht. Busquen para que vean la ridiculez en el pedido de condena de Víctor Díaz Rúa, de Ángel Rondón y de todo el que está en ese expediente. De hecho, si los jueces aceptan esa condena, esa gente sigue en libertad. Porque esa gente tiene más de cerca de 5 años encausados. Para que usted vea la treta de este ministerio público independiente, que para mí no es más que un ministerio público demente. Es la demencia del ministerio público la que estamos viviendo. Un ministerio público que, como no puede bloquear las mentes de sus posibles delatores, actúa de esta forma. Voy a preguntar. El Ministerio Público tenía en las miras a este coronel, a este mayor del ejército, chofer de Jean Alain. Pregunto, ¿había buscado alguna información de este mayor, el Ministerio Público, de este mayor, que implicara a Jean Alain? Hago la pregunta.
qué? Y la voy a hacer. ¿Qué pasó con un coronel de la Fuerza Aérea el año pasado que mató a la policía sin que todavía se sepa por qué? Un coronel que guiaba, piloteaba un helicóptero, un avión, una nave aérea de la Fuerza Aérea que quemó unas drogas en este país. Y en ese proceso de investigación de ese caso de droga, la policía mata a este coronel en Mao. Bajo la investigación del Ministerio Público, coincidencialmente. ¿Cuántos policías más han muerto en este país? ¿Cuántos militares más han muerto en este país en el último año que tienen que ver, hasta en accidentes, que tienen que ver con los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público? Es difícil para el Ministerio Público bloquear las mentes de sus personas objeto, de sus individuos objetivos de investigación. No todos han sido Janel Ramírez Sánchez, el presidente de la Cámara de Cuentas actualmente. No todos han sido Girón. Señores, despierten. Jean Alain no es más que la excusa de opinión pública para mordiar, para bloquear el pensamiento de ustedes, para bloquear sus mentes. Aquí está operando el Ministerio Público. Aquí está operando el Ministerio Público. No sé quién del Ministerio Público, pero la demencia se expresa. La demencia se expresa. La demencia no es la independencia del Ministerio Público, es la demencia del Ministerio Público lo que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. La demencia, no la independencia del Ministerio Público, la demencia. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ay, coño. Psicosis. Esos genios del suspense dejaron títulos en el celuloide. Psicosis. Mira la cabeza de Medusa. Los genios del suspense. Hitchcock, Boris Karloff, nos enseñaron mucho. Nos enseñaron mucho. Hoy hay muchas series que quieren hurgar en la genialidad de Alfred Hitchcock, por ejemplo, o de Boris Karloff. Pero los rusos son los grandes
de la conducta humana. Por eso les invito siempre a buscar los genios de la psicología, de la neurociencia rusa. Hay españoles muy buenos, pero los rusos son grandes. Vayan siempre por ahí, encontrarán muchas respuestas a muchas cosas sobre esa conducta humana perversa de mucha gente. Distribución eléctrica requiere de reajustes. Están hablando, ¿quiénes? Los generadores eléctricos. Oigan bien, los generadores eléctricos le están dando las pautas al gobierno de cómo ajustar las distribuidoras. Los generadores le están dando pautas al gobierno de Luis Abinader. Un gobierno que tiene al ministro de la presidencia como jefe del gabinete eléctrico. Al ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, como jefe del gabinete eléctrico. Una ficha de los generadores eléctricos de este país, que tiene a superintendente de electricidad, otra ficha del grupo Vicini, de Eje Jaina, que tiene al director de resumen que hizo Luis Abinader, de las EDES, el jefe de todas las EDES, Astacio, otra ficha de los generadores eléctricos en este país. Y ellos le están trazando la pauta al Estado Dominicano de cómo ajustar las EDES. ¿Por qué no hablan de esto que está aquí? Condicionan discusión fiscal a aplicación del pacto eléctrico. Eso es la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el CONEP y todos esos vándalos empresarios que están en este sindicato, en estos sindicatos, para manipular a la prensa y manipular al Estado Dominicano. Hoy, en el periódico El Caribe, aparece el presidente con otra tesis doctoral. Ya él tumbó el problema del pollo no es el pollo, es el cerdo. Dani, no te me rías. Ya él tumbó esa tesis doctoral. Ahora él trajo otra tesis doctoral. Y miren la facha, miren la expresión. Es que es en serio que está hablando con ustedes. Abinader, hay que limitar el poder que tiene el presidente. Aquí está. Hay que limitar el poder que tiene el presidente. Y miren la foto de familia. Ahí están Félix García y Manuel Estrella, los dueños del periódico El Caribe. Y quienes compraron las acciones de la empresa AES en Jaina, la planta de carbón AES y Tabo, al Estado Dominicano, donde el Estado Dominicano era el 50% dueño de esa empresa. Y AES le vendió, hizo un trueque, una maroma financiera con Félix García y con Manuel Estrella para venderle las acciones de AES en Itabo. Sí, oigan bien, el Estado Dominicano fue el que construyó esas dos plantas. Cuando la capitalización de Leonel Fernández, ellos adquirieron el 50%, 50 y 50.
¿Y quién debería tener la preferencia si AES iba a vender esas plantas o esa generadora? O el Estado Dominicano, que él es socio en un 50%. No, AES se la vendió a Manuel Estrella y a Félix García. Y burló al Estado Dominicano. Presidente, usted me está diciendo que hay que limitar los... Estaba diciéndole que el presidente está con el grupo de Félix García y de Manuel Estrella. Y en ese sitio, él dice que hay que limitar los poderes que tiene el presidente. Y yo le pregunto, ¿se puede oír? ¿No hay problema? Le pregunto al presidente, que ¿dónde están sus poderes si estos señores actúan de su cuenta? Presidente, usted se cree que tiene poder. Usted es el acreedor de esta gente. Estos son sus acreedores y usted es el deudor. Usted tiene una hipoteca con esta gente. Usted no tiene ningún poder en este país. Usted no tiene ningún poder, presidente Abinader, en esta nación. Usted no tiene eso. Usted no tiene ningún poder. ¿Por qué tiene a Macarrulla ahí? ¿Por qué tiene a Jochi Vicente en esos cargos? ¿Por qué tiene usted al superintendente de energía siendo una ficha del grupo Vicini? ¿Qué poder del diablo usted tiene? Ninguno. Usted no tiene ningún poder. Usted presume de eso. Usted presume de que tiene poder. Usted no tiene ningún poder aquí en este país. El poder lo tienen esos grupos empresariales. ¿Qué usted está haciendo hoy para mejorar la situación de las distribuidoras de electricidad? ¿Qué están haciendo las distribuidoras de electricidad en este país? ¿A quién usted tiene ahí nombrado como uno de sus asistentes en el sector eléctrico? A Celso Marrancini. Un señor que hizo un contrato aquí con una empresa de energía alternativa, siendo director de la corporación en el gobierno de Leonel Fernández, contratando y comprometiendo al Estado Dominicano con energía eléctrica comprada a 19 centavos de dólar, con energía alternativa. Un señor que tiene una subestación en Jaina, compitiendo con Edesur. Y usted me lo tiene ahí. Y usted me está hablando de transparencia. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿De qué estamos hablando, presidente? Usted le dice al país que aquí se van a convertir a Punta Catalina a gas natural. Y me está hablando de 2 generadoras eléctricas en Manzanillo. ¿Cuánto cuesta trasladar la energía eléctrica de Manzanillo a la capital? Cuando en Punta Catalina hay espacio para construir 2 plantas más ahí. Y tenemos el terminal, tenemos el muelle y tenemos ahí las instalaciones de 2 plantas más. ¿Qué va a hacer con la ceniza, presidente, de Punta Catalina? ¿Qué va a hacer con las cenizas de Punta Catalina cuando usted transforme a Punta Catalina a gas natural? Y coloque y tenga 2 plantas en Manzanillo. ¿Por qué usted no le dice al país lo que está haciendo Barrigol con la energía eléctrica de Punta Catalina? Barrigol no produce energía eléctrica para la mina. Produce energía eléctrica para las EDES, junto con los Vicini en San Pedro de Macorís. Porque la vende más cara a las EDES. La vende a 18 a las EDES. Y le compra en Bonao la energía de Punta Catalina sobrante a 8 centavos de dólar. Ustedes me están oyendo bien lo que estoy diciendo. Este es el presidente que dice que hay que limitar el poder del presidente, como si él tuviera algún poder. Barrigol y el grupo Vicini con Quisqueya 1, Quisqueya 2, esas 2 plantas se hicieron para Barrick, para energía eléctrica de Barrick. Pues miren que ahora, hace mucho tiempo, que Barrick no usa la energía que produce junto con el grupo Vicini. La energía que produce se la vende
a la distribuidora. Se la vende a la distribuidora a 17, 18 centavos de dólar. Y Barrick compra energía sobrante porque las distribuidoras están desbordadas por los contratos que le han impuesto esta gente. Y el sobrante tiene que venderlo a quien lo quiera a 8 y a 7 centavos de dólar. Pues Barrick le vende a 18 junto con Vicini a las EDES y le compra a las EDES allá en Bonao a 8 pesos, a 8 centavos de dólar el sobrante. Ese es el negocio. Por eso las EDES están permanentemente quebradas. ¿Quién las tiene quebradas? Los generadores, con los contratos ilegales que tienen con ella. Presidente, ¿dónde está su poder? Ustedes ayer publicaron esta hoja, igual de silencio. Ustedes publicaron esa hoja. Aquí dice, poder político del PRM heredado por hijos de los viejos Robles. Y allá aparece el presidente con su padre. Ese es el gobierno de Jorge Blanco. Y yo digo que lo que han heredado, aquí están los funcionarios, los políticos del PRM que han heredado. Ahí están, ahí abajo. Sonia Guzmán, Carolina Mejía, José Francisco Peñaguaba y Orlando Jorge Mera. Lo que más se parece a Leonel Almonte del gobierno de Jorge Blanco es eso que está ahí. Ustedes no heredaron los viejos Robles. En el sistema eléctrico, en el mercado eléctrico, presidente, no voy a hablar del Banco Central. No le voy a hablar del Banco Central ni de Obras Públicas con Coromina Pepín. No, presidente. Le voy a hablar de Fernando Periche Vidal en la corporación. Como estoy en el tema eléctrico, yo le pregunto, ¿Fernando Periche Vidal se parece a Antonio Almonte o se parece a Astacio? Busquen los cuadernillos de ese PRD, sepultado hoy por Miguel Vargas, sepultado por Hipólito Mejía, sepultado por estos mismos señores que están aquí, este Peñaguaba, por Orlando Jorge Mera. Busquen ese PRD de Antonio Guzmán, ese PRD, el mismo de Jorge Blanco, con Amiro Pérez Mera, con José Santo Tavera. Búsquelo. Con Fernando Periche Vidal en la Corporación Dominicana, con Marcelo Jorge en el sistema eléctrico. Fernando Periche Vidal y Marcelo Jorge. A ver si se parecen a Astacio o si se parece a Antonio Almonte. Si Antonio Almonte se parece a Fernando Periche Vidal. Si Antonio Almonte se parece a Marcelo Jorge. No, ustedes se parecen a Leonel Almonte. Con usted, presidente, de por medio. Usted está más cerca de Leonel Almonte que de Fernando Periche Vidal. Está más cerca de... Ahí lo tienen en Obras Públicas. El señor de Línea Ascensión. Se parece a Corominas. De Línea Ascensión se parece a Corominas. Al ingeniero Corominas de Antonio Guzmán. El que está en Bienes Nacionales y el SEA. El que era ministro de Deporte de Hipólito Mejía, César Cedeño. ¿Se parece César Cedeño a Gaitán Boucher? Presidente, usted mandó a publicar esto con su papá. Los Robles que ustedes nos están enseñando, ¿se parece a Gaitán Boucher? En el SEA. A ver si me dicen algo. A ver si me dicen. ¿Dónde está Fernando Periche Vidal? ¿Dónde están los cuadernillos de Fernando Periche Vidal? Aquel que fundó Autoridad Portuaria en el gobierno de Antonio Guzmán. Aquel que fue administrador de la CDE exitosamente en esos gobiernos del PRD. Dígame dónde están los reemplazos de esos hombres.
para que yo pueda creer en estas fotos que ustedes están vendiendo como los hijos de los viejos robles. Ustedes se parecen más a Leonel Almonte que a cualquiera de estas personas que he mencionado aquí. Y que me perdonen las familias de gente importante de este país que tuve que mencionar. Porque no tengo la cifra para mencionarles siquiera. Pero tengo que decirle a este país lo que está pasando. Porque aquí se están vendiendo unas imágenes y unos sonidos que lo que hacen es retorcer la realidad en este país. Retorcer la realidad. Queriendo venderle a ustedes héroes que no lo son. Los héroes del PRD no comienzan con José Rafael Abinader. Quiero decirlo con claridad. Los héroes del PRD en el gobierno no comienzan con José Rafael Abinader. Quiero decirlo muy claro. Y estoy abierto a cualquier cuestionamiento. Y pueden venir aquí sin avisar para cuestionar lo que estoy diciendo. Para que se entienda. ¿Y por qué estoy diciendo que están más cerca de Leonel Almonte? De Leonel Almonte. Que de Amiro Pérez Mera. Que de Fernando Periche Vidal. Que de... No quiero caer en... Del ingeniero Corominas. Lo que tenemos como funcionario público hoy, nadie se acerca a un José Santos Tavera en el Banco Central, de Jorge Blanco. Nadie. Nos veremos mañana y les dejo con Rudy Sabiñón y Cuevas en Estrategia de Prensa en Televisión.